Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas noches. Son las 19 horas en punto de este miércoles 20 de mayo de 2020. Hoy sí es 20 de mayo. Y estamos en el Palacio Nacional en México, en la Ciudad de México, y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de COVID, la pandemia de COVID causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a centrar en dos aspectos. El primero es el informe técnico que presentará el doctor José Luis Salomía, y yo complementaré algo que presentamos periódicamente, que son las curvas epidémicas regionales, específicamente de algunas zonas metropolitanas. Y en la parte temática tenemos el privilegio de que nos acompañe el secretario de Turismo, Miguel Torruco, aquí presente. Muchas gracias, secretario, por acompañarnos, para comentar sobre el resultado de un trabajo que iniciamos prácticamente desde el inicio de la respuesta a la epidemia de COVID en México, que tiene que ver con esta coordinación entre salud y turismo y las implicaciones del turismo sobre salud y de salud sobre el turismo. Y comentaremos justo este trabajo coordinado, cómo nos ha permitido tener una contribución muy valiosa de la disciplina del sector turístico en el control de la epidemia, y a su vez ahorita rumbo al momento de nueva normalidad, cómo estamos planeando y contemplando lineamientos técnicos muy precisos al respecto de la seguridad sanitaria en el turismo. Entonces presentará la introducción el secretario Torruco, y el doctor Ricardo Cortés Alcalá, nuestro director de promoción de la salud, quien ha sido nuestro punto focal también de coordinación con el sector turístico, comentará las especificidades técnicas desde el punto de vista de salud. Doctor Salomía, le pido si nos presenta el informe técnico. Muchas gracias, señor subsecretario. Con el permiso de la mesa, muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a iniciar con la actualización del panorama de esta noche. Es el día 59 de nuestra Jornada Nacional de Sana Distancia. Estamos en nuestra conferencia vespertina número 82. Pasemos a la diapositiva del panorama internacional, la cual, si ustedes comparan con la del día anterior, prácticamente no tiene cambios relevantes en los porcentajes, más allá que sí la epidemia activa en todo el mundo, en este caso la pandemia, es el 25% solamente los casos en los últimos 14 días, o sea, la pandemia activa representa solo una cuarta parte de todos los casos que en el mundo se han confirmado hasta el momento. En la siguiente diapositiva actualizamos los números nacionales. Más de 193.500 personas las que han sido estudiadas, ingresaron a protocolo para poder descartar, confirmar y además recibir atención médica por ser casos sospechosos de la enfermedad. 105.129 fueron negativas y 56.594 fueron las personas que se confirmaron a la enfermedad. De este número, solo una quinta parte, el 21%, 12.085, representan a su vez la epidemia activa en México. Así también
y muy lamentablemente se han presentado 6.090 defunciones confirmadas por laboratorio hasta el momento. En la siguiente diapositiva vemos nuestra distribución de carga de enfermedad por entidad federativa de todos los casos acumulados, 44.3 los casos por 100.000 habitantes. No ha habido mayores variaciones en la coloración de los mapas, aunque esperamos que en la medida que se vayan cargando día con día los resultados, podamos sí tener más entidades sumándose a los colores más oscuros. En la siguiente diapositiva vemos esta misma distribución, pero en orden descendente. Siguen siendo 3 las entidades federativas que han superado solo el rango máximo estimado, que es el de 3.000 casos acumulados. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora sí nos enfocamos a la epidemia activa en México, 12.085 casos. También el mapa se mantiene, digamos, bastante estable. Los rangos de carga acumulada en esos 14 días o con personas que iniciaron síntomas en los 14 días se ha mantenido dentro de los rangos hasta este momento. En la siguiente diapositiva podemos ver esta misma distribución en orden ascendente y tienen ustedes los números totales por entidad federativa para que puedan rápidamente identificar el dato, así como las entidades que tienen la mayor carga de la epidemia activa en los últimos 14 días. La siguiente diapositiva sí veremos la distribución por tasa de incidencia acumulada, la cual nos permite comparar a las entidades con base poblacional, y aquí sí vemos que las entidades que tengan el color más oscuro, el verde más oscuro, son precisamente las que están teniendo la mayor transmisión, la transmisión más reciente, y representan el motor de la epidemia en México en este momento, y podremos estar viendo cómo estos colores van cambiando. En la siguiente diapositiva tenemos la misma distribución de la tasa de incidencia, pero en un orden descendente. Vemos cómo también Tabasco ha estado incrementando, acercándose inclusive en tasa de incidencia a la Ciudad de México, y otras entidades federativas que también han incrementado su tasa por habitantes. En la siguiente diapositiva veremos la distribución de las 6.090 lamentables defunciones que han ocurrido, y podemos ver también en el color naranja claro 726 defunciones que tienen una muestra de laboratorio que está pendiente de resultado. Por lo tanto, podemos esperar todavía que este número se incremente. Vemos que la mayoría de estas defunciones con resultado pendiente de emitir que la muestra pendiente de emitir un resultado están precisamente en los últimos días. En la siguiente diapositiva vemos la distribución diaria de las defunciones por entidad federativa, así como también en dónde podemos esperar todavía que se confirmen más defunciones, dado que hay 726 que tienen pendiente un resultado. En la siguiente diapositiva nos vemos nuestra curva epidémica, casos confirmados y también casos sospechosos, que nos permite ver que la tendencia se mantiene y continúa todavía ascendente. Si bien es cierto, algunos, prácticamente el 40-45% de los casos sospechosos podrá negativizarse, los que se confirmen mantendrán todavía esta tendencia. Al corte de esta información, el 55% de estos casos sospechosos se encuentran distribuidos en la Ciudad de México y el Estado de México, que es donde estamos teniendo la mayor transmisión. En la siguiente diapositiva veremos la carga acumulada. El incremento diario fue de 4.1%, representó 2.248 casos, y podemos ver en la parte inferior las barras naranjas. Pues hoy día tuvimos un incremento menor, pero de todas maneras se mantiene una tendencia similar a las de los días anteriores, en donde ya tenemos varios días que todos los días hemos confirmado más de 2.000 casos, en algunos días más de 2.500, y ya decíamos, esto corresponde precisamente al inicio de la subida en la curva epidémica de entidades federativas que hace 15 días todavía no la tenían, ahora sí las tienen, y sumadas a las entidades que ya están llegando a sus ACME, es decir, a sus picos epidémicos, pues bueno, la carga esperamos que día con día se incremente. De hecho, en las últimas 24 horas, de estas 2.248 resultados positivos, si le sumamos los resultados negativos, fueron casi 6.000 los resultados que se emitieron en las últimas 24 horas. En las siguientes diapositivas vemos finalmente la ocupación y disponibilidad hospitalaria. 39% es el día de hoy la ocupación
en todo México, es decir, a nivel nacional, y esto lo sabemos porque el 97% de las unidades, que es una buena tasa de notificación, nos enviaron la información en su corte. En la siguiente diapositiva vemos la distribución de este 39%, que es diferente en base a la entidad federativa. La Ciudad de México y México, junto con Guerrero, tienen las tasas de ocupación más altas, los porcentajes más elevados, pero aún así todavía mantienen una proporción de disponibilidad que permite seguir atendiendo y recibiendo pacientes. En la siguiente y última diapositiva vemos la específica de camas críticas, 32% a nivel nacional, y vemos también disponibilidad, aunque se ha incrementado la ocupación en Ciudad de México, Baja California, tenemos o se tienen en esas entidades federativas todavía disponibilidad para atender a este tipo de pacientes. Sería la actualización para el día de hoy. Muchas gracias, doctora Lomía. Yo simplemente voy a complementar con este mensaje, recordarles que la epidemia de COVID en los países que son extensos territorialmente no se comporta como una sola epidemia. Esto lo hemos dicho varias veces. Si tenemos países relativamente pequeños, las distintas poblaciones, poblados, ciudades de mediano tamaño, ciudades pequeñas, tienen mucha mayor movilidad entre ciudades de lo que pueden tener al interior de una misma ciudad, porque son pequeñas. Y esto lo que lleva es una sincronización, es decir, se ocurren los casos en tiempos semejantes en las distintas comunidades de un mismo país. Sin embargo, cuando tenemos un país territorialmente extenso, como es el caso de México, con 2.000 kilómetros cuadrados de territorio, o Estados Unidos, o Brasil, o Rusia, o China, o la India, difícilmente entran en sincronía las epidemias en cada territorio reconocible, por ejemplo, por las demarcaciones políticas. 2 millones, dije 2.000, 2 millones de kilómetros cuadrados. Y se comportan las epidemias de manera aislada y pueden entrar en sincronía cuando existe una importante movilidad entre dos ciudades o entre dos estados y pueden entrar en sincronía. Pero si no, no. ¿Por qué queremos mencionar eso hoy y recordarlo? Porque lo que vamos a comentar enseguida sobre el sector turístico tiene mucho que ver con las oportunidades de empezar a transitar hacia nuevas normalidades en donde tenemos éxito, insisto, el éxito siempre es del pueblo mexicano, de lograr control de las tendencias de la epidemia. Y mostraré ahora algunas de las gráficas, no todas, pero algunas gráficas representativas de la curva epidémica en ciertas zonas o en ciertas regiones, en ciertas ciudades, que nos ilustran precisamente situaciones alentadoras del control de la epidemia. Y también para dejar en claro, cuando vamos viendo todos los días que hay mayor número de casos y mayor número de casos, efectivamente, si lo vemos como país en conjunto, todavía está en una fase de crecimiento la epidemia. Pero ahora que lo veamos de manera individualizada en distintas ciudades, ustedes se darán cuenta que hay sitios como la Ciudad de México, que representa prácticamente un poco más de la cuarta parte, o casi la tercera parte de los casos diarios que están en la fase del ACME, y en cambio otras que ya están en descenso muy claramente reconocible. Entonces, eso quería presentar. Aquí está precisamente el Valle de México. En todos los casos son las curvas epidémicas de casos confirmados que ilustran la tendencia de la propagación en el tiempo, o la dispersión en el tiempo de los casos que van ocurriendo. Sobra decir, pero para que siempre lo tengamos muy presente, la vigilancia epidemiológica no se basa solamente en los casos confirmados. Tenemos una señal mucho más sensible, mucho más oportuna, que son los casos sospechosos, es decir, lo que va ocurriendo diariamente
sin esperar la confirmación del laboratorio, y esto es importante porque nos permite una gran sensibilidad en el monitoreo epidémico en todo el país. Aquí lo que vemos es la curva epidémica. Ya conocen ustedes bien las proyecciones o las predicciones que hacen estos fabulosos grupos académicos de instituciones públicas en México, coordinados por CONACYT, y lo que se ve en las barras es lo que está ocurriendo en tiempo real. Y vean ustedes, en el Valle de México estamos justo en la zona del ACME. Ya hemos dicho también muchas veces que no es un día específico a una hora, sino es una región en la que empieza a estabilizarse la epidemia y posteriormente empezará a descender. La siguiente, por favor. Valle de México. Este es Tabasco, y para Tabasco tengo un mensaje particular el día de hoy. En Tabasco vemos el comportamiento de dos curvas, lo que técnicamente llamamos curva bimodal. Ese es un tecnicismo que quiere decir, vemos un pico aquí y vemos un pico aún mayor aquí. Esto lo que significa en términos epidemiológicos es que en algún momento, en promedio, 7 días previos al 10 de mayo, es decir, a inicios del mes de mayo, hubo posiblemente un relajamiento de las medidas de distanciamiento social que llevó a que se presentara este fenómeno de exacerbación de la transmisión. Entonces el mensaje es, en este caso, respetuosamente para el Estado de Tabasco, para la sociedad tabasqueña, de tener un cuidado especial, porque esto es exactamente lo que no queremos que ocurra cuando venga la apertura. Y no es por individualizar peyorativamente a Tabasco, ni a su pueblo, ni a su gobierno, pero sí para señalar un asunto de interés nacional. Si esto ocurre en otros estados o nos ocurre en el conjunto del país, no va a ser deseable. Entonces necesitamos concluir con todo orden la Jornada Nacional de Sana Distancia. Nos quedan 12 días muy valiosos de mantenernos en casa, y posteriormente, cuando empiecen las aperturas, tienen que ser ordenadas, escalonadas y bien cuidadas. La siguiente, por favor. Vámonos un poco más rápido. Quería mencionar esos dos elementos en forma particular, pero aquí, conectando directamente con el tema de turismo, Cancún, el municipio Benito Juárez, ya hemos reconocido el gran esfuerzo del pueblo quintanarroense, de sus autoridades, tanto el gobernador como su secretaria de Salud. También, que no se nos olvide, mérito tiene el gobierno municipal, muy importante, porque ha logrado en este importantísimo sitio turístico estratégico para la economía mexicana lograr el éxito, el orden. Vean ustedes cómo la curva siguió prácticamente la proyección o la predicción en términos absolutos, incluso con menor actividad, pero la tendencia francamente decreciente. La siguiente. Culiacán, Sinaloa, también misma tendencia. Vamos en tendencia descendente. La siguiente. Tijuana, Baja California, también tendencia descendente. Vean ustedes cómo las predicciones, por cierto, tienen un comportamiento muy estable en la mayoría de ellas. Veremos un par de ejemplos donde no, pero vemos donde llegó al pico y empezó a descender, y vamos en buen sentido. No pierdan de vista, esta es una advertencia técnica, siempre consideramos los últimos 7 días como poco informativos, porque el retraso natural que ocurre en el proceso de comunicación de datos, de vigilancia epidemiológica, lleva a una aparente reducción. Entonces, no estoy pensando en esta parte, esto ignorémoslo, estoy pensando entre el pico y esta parte. La siguiente. Veracruz, todavía no. Veracruz está llegando a la zona del ACME, y este es un momento crítico, porque es donde se va a definir claramente si empieza o no en descenso. La siguiente. Oaxaca, aquí es donde la predicción no está apegándose a la realidad. No es un problema de la predicción, es un problema de qué está pasando en Oaxaca respecto al comportamiento de la movilidad social, que es el determinante crítico. Aquí hay un elemento adicional. Oaxaca
Esta proyección o predicción está hecha para la ciudad de Oaxaca y su relativamente pequeña zona metropolitana o área periurbana, y Oaxaca es un estado muy disperso, con una gran diversidad, tanto geográfica como social, cultural y de otra naturaleza, que también lleva 500 millones de dólares, así que la generación de empleos, los inversionistas siempre bienvenidos en esta noble actividad. Así que con el señor subsecretario para que les dé a conocer parte del documento. Muchas gracias, secretario Miguel Torruco. Le pido finalmente al doctor Ricardo Cortés Alcalá si nos presenta de manera sintética el trabajo que hemos hecho junto con el secretario de Turismo y su equipo. Muchísimas gracias, con todo gusto, señor secretario, subsecretario, doctora Lomía, muchas gracias a todas y todos. Este documento que ha presentado el secretario Torruco cuenta de múltiples capítulos. Es el trabajo conjunto entre gobierno y la sociedad que se dedica, a los empresarios que se dedican al tema de turismo, y lo tenemos como una prioridad para regresar a una nueva normalidad, a regresar a una sana economía junto con la salud pública. Tiene su base en el semáforo, como ya bien se ha comentado, que es la mejor herramienta que vamos a tener para poder saber qué tipo de actividades vamos a poder regresar en el momento en que estemos en cada uno de nuestros estados. La siguiente, por favor. El semáforo regional o semáforo estatal tiene 4 niveles: verde, que es la normalidad total, con las actividades a las que regularmente no estábamos acostumbrados, como el estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos y sobre todo el quedarse en casa si uno está enfermo. El semáforo amarillo es en donde las actividades laborales tienen un flujo regular, sin embargo el aforo en espacios públicos está disminuido en un porcentaje que se está determinando para poder tener este distanciamiento social, esta distancia mínima de 1,5 metros que hemos hablado desde que se implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia, y a partir de ahí las actividades en la zona naranja, las actividades se consideran esenciales, el resto se disminuye a solamente dentro de sus empresas las actividades prioritarias para no tener que detener toda la actividad, y cuando llega al nivel rojo el semáforo es como nos estamos encontrando, es como nos encontramos en este momento, con la Jornada Nacional de Sana Distancia al 100% y solamente las actividades esenciales en funcionamiento. El sector turístico, entre otros, tiene múltiples diferentes actividades: transporte aéreo, terrestre, hotelería, restaurantes, destinos, cruceros. Es un mundo muy grande, y por eso lo que dice el secretario Torruco es tan correcto, de tener un documento que es tan específico para cada una de las actividades, que resultó en un documento extenso de más de 130 cuartillas, en donde detallamos cada una de estas actividades, cómo hay que llevarlas con esta nueva normalidad, cómo es que hay que llegar, aplicar los filtros sanitarios. La siguiente, por favor. Aplicar especificidades que deben de llevar todas las actividades turísticas sin importar el giro de la empresa. La siguiente, por favor. Y estos son como las básicas, ¿no? Aplicar la sana distancia, limpieza y desinfección de objetos y superficies de uso común, el lavado correcto y constante de manos, los filtros que hemos comentado ya, filtros sanitarios de entrada a lugares de labores o lugares cerrados, como aquí seguramente al entrar ustedes les aplican gel antibacterial para que entren ya con sus manos limpias. Hay que capacitar al personal de todas las empresas sobre cómo es la nueva forma de abordar a los clientes, cómo atenderlos desde el mostrador,
como el mostrador hay que estar constantemente haciendo higiene para que no esté contaminado de cualquiera de las, digamos, secreciones que estamos, cuando hablamos y cuando intercambiamos palabras, estamos escupiendo pequeñas gotas de saliva y hay que estarlo limpiando. En este momento, mis gotas de saliva están cayendo aquí y están cayendo en este micrófono. Hay que limpiarlo una vez que termine esta conferencia de prensa. Aislamiento, esto es muy importante. Hay una cultura laboral en nuestro país en el que uno, cuando está enfermo, por miedo a que pudieran tener repercusiones negativas en nuestro trabajo, a veces acudimos enfermos a trabajar. Entonces, lo que hay que hacer es cambiar también esa cultura, acudir a recibir nuestra incapacidad y ejercer ese derecho que tenemos y poder quedarnos en casa a recuperarnos bien sin estar contaminando o contagiando o ampliando las cadenas de transmisión por miedo a perder nuestro trabajo. Hay que cambiar esa cultura, tenemos derecho a las incapacidades y hay que ejercerlas en todos los sectores. Los rubros que destacamos para cada empresa turística es las áreas de más importancia para realizar limpieza y desinfección, como son los mostradores o las mesas en los restaurantes, las medidas de prevención, medidas para incorporar al personal poco a poco una vez que se regrese a las actividades regulares, cómo va a ser el servicio al cliente y las acciones de comunicación tanto interna como externa con los clientes para que sepan cuál es el nuevo modo de vivir, cómo hay que hacer filas con una sana distancia de al menos 1,5 metros, independientemente de la situación en la que uno se encuentre. Transporte aéreo, por ejemplo, los mostradores que estamos hablando, las áreas de tránsito en los aeropuertos deben de tener también flujos específicos para encontrarnos menos con gente de frente y que tengamos que ir de un lado hacia un sentido y de otro lado hacia otro sentido. Eso que en el metro, dicho sea de paso, en el metro está bien establecido y no respetamos. Hay que respetarlo. Hay que aprender a respetarlo. Hay un carril para ir hacia un lado y un carril para ir hacia el otro lado. Entonces es como las calles. No tomamos cualquier calle y el sentido que se nos dé la gana. Hay que circular por la derecha y así es como también hay que aprender a hacerlo. El proceso de abordaje y las medidas de abordo. Recuerden ustedes cómo uno cuando dicen el grupo 1, el abordaje del grupo 1, y ahí vamos todos y nos juntamos y hacemos grupitos. Entonces hay que aprender a tener esa sana distancia. Asimismo, en este específico del transporte aéreo, por ejemplo, el personal de sobrecargo está encargado de nuestra seguridad en la aeronave, y esto incluye y siempre ha incluido la seguridad sanitaria. Si alguien se siente mal durante su viaje, durante su vuelo, hay que reportarlo con el personal de sobrecargo, mismo que va a reportarlo con el capitán para que estén listos en tierra para recibir a una persona que tiene signos y síntomas de cualquier enfermedad. La siguiente, por favor. Sanitización es importante. Después de cada viaje hay que limpiar. Dije la siguiente porque hay que hacer lo mismo en el transporte terrestre. Las centrales de autobuses en vacaciones son verdaderos caldos de cultivo, no solo para el coronavirus, sino para influenza, si es temporada de influenza que se acerca en un futuro, en un par de meses, y para otro tipo de enfermedades. Hay que estar constantemente limpiando y desinfectando los autobuses, las aeronaves por dentro después de cada viaje para que el siguiente pasajero pueda subirse y pueda hacerlo con toda la confianza. La siguiente, por favor. Los hoteles tenemos que aprender a convivir ahora de forma diferente en el lobby, en las albercas, el personal que nos atiende, el personal que tan amable nos atiende, nos lleva alimentos, nos lleva bebidas, deberán de portar un cubreboca, por ejemplo, para no estar contaminando potencialmente lo que nos está llevando, lo que nos está sirviendo. Restaurantes, bares, habitaciones, hay que hacer mejor limpieza y más profunda cada vez que hay un cambio de huésped o de familia. La siguiente, por favor.
Los destinos de sol y playa, hay que hacer una mejor gestión ambiental y mejor educación ambiental en el ambiente turístico de playa y mejorar la calidad del agua y la seguridad de todos los servicios que nos ofrecen. La siguiente, por favor. Finalmente, los restaurantes, en la cocina también hay que mejorar muchas cosas, hay que cambiar muchas culturas. De repente los bufetes y barras de alimentos no tienen una protección y uno va caminando, sirviéndose la ensalada y platicando con el amigo, literalmente escupiéndole a la comida que se va a servir el siguiente. Entonces hay que cambiar todo esto, hay que ir sirviéndose los alimentos probablemente sin hablar y solicitar a los restauranteros que pongan acrílicos o vidrios que protejan de esta saliva a los alimentos que están ahí a punto de servirse. Y finalmente, la sana distancia entre los comensales y sobre todo de acuerdo al nivel de alerta en el que esté su estado de la República en este nuevo semáforo, en donde cuando transitemos de verde a amarillo, el aforo en los restaurantes tendrá que disminuirse, cuando pase a naranja también tendrá que disminuirse, más aún, y esto es para toda la industria turística. Muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. Pues gracias nuevamente, secretario Torruco, gracias, doctor Ricardo Cortés. Quisiera, antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, dejar 2 o 3 temas bien claros. El primero es, como se ha señalado, no podemos estar ni México ni cualquier otro país en un estado especial, en un estado de reducción como el que estamos, de manera eterna. Esta es la realidad que todos los países confrontamos. Y esto de ninguna manera debe interpretarse como que se descuida un lado o se descuida el otro. Hemos hablado con toda claridad en México y en muchos países que hay 2 bienes públicos generales a cuidar: la salud y la vida, que obviamente toman precedente, y el bienestar y la economía, que a su vez son elementos de los que depende la salud y la vida. Entonces, por eso tenemos que encontrar un equilibrio apropiado. Lo segundo, como se muestra claramente en las palabras del secretario Torruco y en las precisiones técnicas que hizo el doctor Ricardo Cortés, se aprecia la necesidad de transitar a una nueva normalidad. Es decir, no es volver a lo acostumbrado, sino es encontrar todas las oportunidades para cambiar nuestro comportamiento en el espacio público, no solamente como individuos, sino como colectividad. Y algunos son elementos que se cambian estructural o físicamente, y otros son de la manera en que nos comportamos como colectivo en los espacios públicos. Y aquí, dicho sea de paso, iremos comentando, como ya lo hicimos, para los elementos iniciales de la nueva normalidad, junto con las secretarias de Economía, de Trabajo y el director del IMSS. Existen muchos elementos de interacción con otros sectores. En el caso concreto que hoy nos ocupa, se ve la interacción del sector turístico con salud, pero también el sector transporte. Y por eso también nuestro agradecimiento al secretario ingeniero Jiménez Espriu y sus subsecretarios, que han estado también muy cercanos a este grupo de trabajo, este otro grupo de trabajo. Aquí hay otra interacción que próximamente comentaremos, que es la de los recintos turísticos que tienen una connotación cultural. Y nuestra muy querida secretaria Alejandra Frausto está también trabajando en su parte, y en su momento haremos la presentación conjunta de dónde converge la actividad turística con la actividad cultural y, por supuesto, la extensión hacia la cultura con otros aspectos de la vida pública. Es todo un mosaico. Lo último que quiero dejar en claro es que tenemos total conciencia y, por supuesto, nuestra absoluta empatía con la sociedad, las personas que en este momento visualizan otras realidades en el día a día. Y quiero destacar en particular: ¿Los puentes largos es permanente
o es únicamente durante la recuperación que se estima se tenga para el sector turístico después de la pandemia del coronavirus? Y una segunda para el doctor Gatell. Estamos hablando de un antes y un después. Desde luego que este tipo de acciones fortalecen el detonar el aparato productivo. Hay que generar riqueza y sobre todo a través de las corrientes turísticas representa, pues le estoy diciendo, el consumo del turista nacional pues supera los 124,000 millones de dólares, es el 82% del total y ocupa el 85% de la ocupación hotelera nacional. Yo recuerdo cuando era presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, les decía a mis colegas en los diferentes estados, en las buenas y en las malas, siempre sale a flote el turismo interno. El poderío del turismo interno es el que ha salvado muchos negocios. Por ello, vamos a hacer una gran convocatoria y les pido nos echen la mano para que en este año, el otro año, viajemos todos por México. El que tenía pensado hacer un viaje al extranjero, que lo gaste a todos los niveles socioeconómicos. Vamos a viajar en nuestro país, viajemos por nuestro territorio, que además es hermoso desde las montañas nevadas hasta las selvas tropicales. Así que, y en cada viaje, y también a ustedes les pido, compremos una artesanía para hacerle el día a las familias artesanas de las manos mágicas. ¿Es permanente esta decisión del presidente? ¿Es permanente la decisión ya de dar marcha atrás del presidente de retomar los fines de semana largos? Ya hablé con él en la mañana y él está de acuerdo en que se siga como no se modificará la Ley Federal de Trabajo porque fue por ley. Le recuerdo que empezó la propuesta en el año de 1999, nada más que no pasó. Luego en el 2001, el presidente de la Asociación de Balnearios fue el que a través de, también con su vicepresidenta, hoy secretaria de Turismo de Morelos, nos turnó para apoyarlos, para sacar adelante los fines de semana largo. Fue una labor de todos los prestadores de servicios y fue gracias a la Comisión de Turismo que se aprobó esa reforma a la ley federal para permitir esos fines de semana largo que tanto han dejado derrama económica. Pero no vamos a abandonar los festejos de la Constitución, los festejos del aniversario de Benito Juárez. Vamos a ponernos en contacto con la Secretaría de Educación para que hagamos programas especiales que complementen la cultura en este viaje. Viajemos todos por nuestro país, gastemos en artesanía mexicana. Si ustedes tienen un regalo, den una artesanía mexicana y verán que la unión hace la fuerza y vamos a salir victoriosos. Con el turismo interno y también el turismo extranjero, tenemos también una excelente novedad, que en una reciente encuesta que hizo una empresa internacional de gran importancia, resulta que en el perfil del turista, del canadiense y del estadounidense, está en su mente viajar a México tan pronto se permita, de acuerdo a las autoridades de aquellos países, porque no van a viajar más de 4 horas y media de vuelo. Es como el turismo interno, no va a manejar más de 5 horas. Hemos analizado el nuevo perfil del turista y nos estamos adaptando tal como lo dice la academia, marketing turístico, satisfacer necesidades y expectativas del consumidor. Sí. Para el doctor Gatell, el día de hoy se da a conocer por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, este plan de desconfinamiento, como le llaman en España, o de regreso a la nueva normalidad para la ciudad capital y obviamente la zona conurbada. Habla de puntos importantes, pero sí me gustaría, hablando de industrias sin chimeneas, como es el turismo, también otra industria es el fútbol. Son los eventos masivos. Si nos podría precisar un poco cuál es el acercamiento que se tiene ya con la Liga MX, con la Federación Mexicana de Fútbol, la de béisbol, respecto a la reapertura que, bueno, según el calendario que presenta la jefa de gobierno, que nos comentaba que lo consultaba con usted y con las autoridades también del Estado de México, se planea que sea a partir de julio cuando regresen sin público los eventos deportivos de gran calado. Si nos puede comentar un poco de eso, ¿qué avances hay al respecto? No le quiero generar expectativas de espera, pero el viernes va a venir con nosotros la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, y vamos a hablar en detalle precisamente del plan de tránsito. No es regreso, es tránsito hacia adelante, hacia la nueva normalidad en todo el país, pero vamos a hablar en detalle de eso. Incluye
el tema deportivo, solo una pequeña referencia. Hemos tenido también perfecta coordinación con la Liga MX, con la Liga de Fútbol, desde el inicio, desde la entrada a las medidas de sana distancia. El doctor Ricardo Cortés precisamente también ha sido nuestro enlace. Entonces lo hablamos en detalle en ese momento. Ahora, no quisiera perder la oportunidad de retomar sobre la pregunta que hizo nuestra compañera Araceli de Canal 11 sobre el derecho de admisión. Para que quede muy claro, en México es ilegal reservarse derecho de admisión. Esto está cimentado en el artículo 1 de nuestra Constitución y en la ley para prevenir y eliminar la discriminación. Entonces, nunca nos confundamos. Si hay una disposición de carácter sanitario que es de aplicación general, ya sea en todo el territorio o como será ahora en las distintas entidades federativas, puede haber una justificación para tomar decisiones, pero no es reservarse derecho a admisión y no es facultad de los particulares decidir por sí mismos quién entra y quién no a un establecimiento, ni siquiera por condiciones de salud. Solo para que no se preste a confusión. Por favor, usted. Buenas noches. Rápidamente, Juan Hernández del periódico Basta y del Grupo Cantón. Esta medida de echar atrás, precisamente esta medida de eliminar los fines de semana largos, ¿cuánto representa en términos de empleo? ¿Cuántos empleos se han rescatado? Y sobre todo lo más importante, bueno, nada más si nos puede repetir lo que significaría precisamente esta derrama económica de los fines de semana largos. Gracias. Sí, ya se los comenté que representa más o menos 7, 8 puntos más de ocupación, casi 5 millones de turistas nacionales y casi 2 millones de turistas hospedados, cerrando las cifras, 2 millones de turistas hospedados en hotel, una derrama impresionante de 38,378 millones de pesos, el consumo total de estos fines de semana largo. Entonces, pues vamos inclusive a hablar, como lo hicimos el año pasado, con el secretario de Educación, que tiene algunos días de hacer trabajos de acuerdo al sindicato, para ver si nos regala 2 días para poderlo acomodar para otro puente, pero aunque no sea por ley, es por solicitud, ¿verdad?, de permiso de los padres de familia en sus empleos, porque este tipo de actividades une a la familia, unifica mayor criterio de nacionalismo sobre los lugares bellos que tenemos en nuestro país, y por ello el mismo presidente accedió a que no se quitaran y fortalecer de esta forma al turismo interno tan importante. El segundo puente que podría ser fabricado, ¿qué fecha sería? ¿Sería día de muertos, día de Navidad? Son los mismos empleos que tienen los hoteleros. En lugar nada más de tener un 60% de ocupación, sube 7 puntos con el mismo personal que se maneja estándar en cada hotel. Cada cuarto hotel genera un empleo directos y 3,5 indirectos. Ahí hágale cuentas y ya. Exacto. Muchas gracias. Desafortunadamente son las 19:58, ya no nos daría tiempo de tomar otra pregunta hoy, desde luego mañana continuamos, y solo quisiera cerrar agradeciendo al secretario de Turismo, también al secretario de Transportes, que hoy no está aquí, de Comunicaciones y Transportes, porque este trabajo coordinado nos ha dado mucha tranquilidad, insisto, al inicio de la epidemia, de poder tomar acciones de salud pública, manteniendo un correcto equilibrio con la parte económica de un sector tan relevante para la economía mexicana, y también lograrlo durante el proceso del primer ciclo epidémico y en los meses por venir. Muchas gracias, secretario, por acompañarnos. Muchas gracias, y viajar por México, comprar artesanía y verán próximamente todos los paquetes y las grandes promociones que hay ya integradas, que hemos venido trabajando muy de cerca con el sector privado. Sector privado ha sido, es y seguirá siendo la parte fundamental para detonar la economía de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, secretario. Muchas gracias.